Bueno, vamos a pasar a otros temas. ¿Cómo te cayó el informe del tiempo? Me dejó helado. Me dejó helado, te lo digo literalmente. Ya con eso lo dijo todo. Efectivamente. Vos sabés que yo antes pensaba que, sigo pensando de hecho, que esos días más fríos son como la excusa ideal para, por ejemplo, sumergirse en un libro. Y lo pensaba también en tiempos de adolescente, pero no contaba con la abundancia y sobreabundancia de pantallas y dispositivos de los que contamos hoy por hoy. Bueno, ahí tocas un punto bien interesante que vamos a estar abordando a esta hora, que tiene que ver con la lectura, pero vamos a la lectura del libro impreso, ¿no? Del papel, versus las oportunidades, digamos, que ofrecen los elementos digitales, ¿no? Lo analógico, es decir, el papel, versus lo digital. Y a propósito de la enseñanza, ¿ha cambiado todo con la introducción de la tecnología en las formas de aprender, sobre todo de los adolescentes? Se hizo una investigación en nuestro país, Cristian, y le vamos a contar algunos de los resultados, abordado por Danisa Garderes, que ya nos acompaña, muy bienvenida, y Sonia Scafo, bienvenidas, bueno, docentes, ambas, con experiencia, ¿verdad?, en todo este asunto que vamos a estar abordando. Bueno, y que ha publicado, aquí tenemos precisamente editado por Planeta, Leer y Escribir, a ver si lo tenemos por aquí, adolescentes ante el papel y la pantalla. Exactamente. Una premisa interesante para desarrollar. Estoy seguro que nuestros televidentes van a estar atentos a esta nota y que quizás nos puedan brindar también su testimonio respecto a la relación de los adolescentes de su hogar, precisamente entre el papel y la pantalla, porque esto va mutando y cambiando muy rápido, ¿no? Bueno, bienvenidas. Muchas gracias. Y a propósito, estamos enfocando esta investigación en la educación, ¿verdad? En el aula, con profesores y con alumnos. ¿Ha cambiado todo con la introducción de la tecnología, con el plan Ceibal, por ejemplo? Si hay algo bueno que tiene este trabajo de investigación es romper ciertos mitos, porque a veces las ideas es cortar por lo simple. Todo cambió, lo que era antes no debe ser. Y en realidad el tema es más complejo porque hay que lidiar con la multiplicidad de factores. Pero sin duda hay un cambio cultural en el mundo, la introducción de las tecnologías generó una etapa digital y nuestro país se hizo un compromiso político de introducir la tecnología digital en la sociedad y en las aulas para cortar una brecha social, primero una brecha educativa. La pregunta era esa, ¿qué pasa en las aulas? Y Danisa, en su tesis de maestría, abordó justamente entrar en aulas de lengua, literatura y taller de literatura para ver qué pasa en esas clases con respecto a cómo leen y escriben los estudiantes. Y lo primero que observamos es que, en parte, el hecho de que los recursos estén ahí no cambia. El tema es qué valor social, qué orientación, qué oportunidades tienen las personas para aprender de diferente manera. Y felizmente, en línea con investigaciones en el mundo, existe una muy saludable complementariedad que no hay que olvidar entre el libro y el papel y las pantallas. Pero no dependen del libro y las pantallas y del papel. Depende de quién oriente el uso de libros. El equilibrio. Claro, que una no está para sustituir a la otra. Exactamente. Pero sí ha cambiado la forma, por ejemplo, de expresarse, por ejemplo, en la escritura, ¿no? Porque cada acercamiento al dispositivo tiene como un código propio, ¿no? En ese sentido, respecto a la ortografía, a la regla de la gramática, ¿cómo están los adolescentes de hoy? ¿Ha cambiado mucho? ¿Capaz que es más laxo? ¿Cómo es el tema de la escritura hoy por hoy en los adolescentes uruguayos? Por supuesto que cambia siempre la forma de escribir en cuanto a en qué medio está ocurriendo, ¿sí? No es lo mismo para los adolescentes escribir en papel, en su cuaderno, escribir en la hoja que va a entregarle al profesor, que serían los dos papel, ya no es lo mismo. Y por supuesto que no es lo mismo cuando están escribiendo en la computadora, no es lo mismo en Facebook, no es lo mismo en su Facebook personal y en el Facebook de la clase. En cada uno de los medios el adolescente va eligiendo su forma de escribir. No es lo mismo en el celular tampoco. Claro, por cómo se expresa, por el vocabulario que usa. Hasta las pausas son diferentes. Uno en un celular en general no usa signos de puntuación, por ejemplo. Para hacer la pausa lo que haces es enviar un mensaje y después escribir el siguiente.
Es completamente distinto en el papel. Bueno, ustedes hablan de un término bien interesante que es la nueva alfabetización, ¿no? Que genera, en definitiva, toda esta era digital. Pero hay un tema interesante que se aborda, que te va a traer recuerdos también, Cristian, porque a todos nos pasó. Yo era más zurda de toda la vida, el tema de la letra. Un asunto, ¿no? Yo practicaba, me acuerdo que veranos enteros para tener más linda letra. ¿Practicabas la cursiva? Practicaba la letra porque tenía una letra espantosa, ¿viste? Como buena zurda así, escribo como con garabatos. Yo soy zurda también. Y ellos plantean, los estudiantes, cuando se les pregunta, claro, ¿cómo les ha facilitado la tecnología en ese sentido, ¿no? Para los problemas de letra, hasta para las faltas de ortografía también. ¿Eso qué ha cambiado en la dinámica, sobre todo, además, docente-alumno, ¿no? Bueno, cambian muchos aspectos. Hay un tema ahí que los mismos jóvenes se cuestionan y es si cuando están usando las herramientas para mejorar su texto, diccionarios online, diccionarios de sinónimos, corrector ortográfico, que ellos lo valoran enormemente por la caligrafía y por cómo mejora el texto. Pero también ellos mismos se cuestionaban en las entrevistas, ¿este texto que estoy escribiendo y mejoro, sigue siendo mío? ¿O pasa a ser de la computadora, decían ellos, de Internet? Y lo discutían y otro decía, bueno, no, pero sí es mío porque yo elijo el sinónimo y yo estoy aprendiendo de lo que mejoro. Ahí tiene que haber un cambio también desde el rol docente de enseñar a usar esas herramientas, de enseñar el valor que tienen para que los jóvenes puedan apropiarse de eso y sentir realmente que están progresando. Claro, ¿pero aprenden o es tanto lo que se les facilita todo al final que, digamos, el mecanismo realmente de aprender no se activa de la misma forma? Los procesos complejos requieren orientación, requieren modelos que sepan hacer las cosas y si no, no se dan. Por ejemplo, hay cosas que se facilitan con las tecnologías. Cuando un profesor en cualquier época de la historia decía, busquen material sobre tal tema, no es lo mismo tener los recursos digitales que ponen un buscador genérico y aparecen 550.000 archivos. Sí. ¿Y qué pasa? Entonces el estudiante no va a leer en absoluto más que una mínima parte. Y es una elección muy superficial que nos tiene de pronto, una verificación de valor. ¿Y por qué va a ser distinto si nadie le orientó a otra cosa? ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy el acceso a la información es mucho más fácil. Ese no es el problema, y es excesivo y saturante. La sociedad tiene que estar muy bien educada, muy bien alfabetizada, en un nivel de complejidad, como tú planteabas, que es mucho más que tener acceso a la información. Es entenderla, es manejarla, es elegirla, es descartarla, es discernirla, es cotejar información contradictoria e interpretarlo. O sea que la educación tiene mucho que ver con la posibilidad de estos desarrollos. Ahí tocabas un punto clave, que de hecho es un punto clave de esta investigación que llevan adelante, porque es como decían, el acceso hoy a la información la tenemos todos, ¿no? Y tenemos tanto acceso a la información. Capaz que demasiado. ¿Con qué nos quedamos de esa información? Pero enseñarle a los chicos, ¿no? Cuando están estudiando, a los adolescentes, a discernir con capacidad crítica eso que leen, es el gran desafío de estos tiempos. Ese es el desafío. ¿Y qué notan ustedes en la investigación que han hecho? Porque ahí los docentes también lo dicen permanentemente, juegan un papel fundamental, son los guías en todo esto, ¿no? Totalmente. ¿A qué conclusiones han arribado después del estudio? Porque además han trabajado con un grupo de estudiantes a los que han hecho un seguimiento. ¿A qué tipo de conclusiones arriban? Bien, los docentes, como docente hablo, nos cuesta mucho asimilar los cambios que tenemos que hacer en el aula para poder acompañar a los cambios de la sociedad y a su vez formar a nuestros jóvenes para los cambios que van a venir, que no sabemos cuáles son. Yo les decía a mis alumnos el otro día, más de la mitad de ustedes van a trabajar en algo que todavía no existe. Y para eso los tenemos que formar. Entonces, me fue muy difícil en la investigación encontrar docentes que usaran tecnología de forma habitual en aulas de lengua. Sí, porque tendemos, como siempre, a volver al libro y dejar de lado la tecnología, cuando en realidad todo, como decía Sonia hoy, todo se suma y se enriquece y aporta desde distintos lugares. Estos docentes que usan tecnología ya saben que tienen que formar a sus estudiantes en cómo buscar esta información, en qué sitios pueden consultar, en cuáles no son fiables, en buscar atrás instituciones que respalden universidades, medios ya reconocidos, ¿sí? Desde ahí hasta los criterios de búsqueda, de poner entre comillas una palabra importante, elegir las palabras clave, que para eso tengo que saber el tema que quiero buscar, saber qué es lo importante, son una cantidad de criterios que hay que trabajar habitualmente. Dani, Sonia,
hay diferentes estudios, precisamente, hablando de lo que va a ser el mercado laboral en el futuro, que apuntan a que todas aquellas labores mecanizadas van a tender a perderse y que se va a valorar mucho la creatividad de esos hombres y mujeres. En tal sentido, por ejemplo, la escritura creativa, en lo que es precisamente papel y pantalla. ¿Ha mostrado algún cambio, algún avance? ¿Cómo es estimulado el alumno hoy por hoy? Fue muy interesante los hallazgos de esta investigación, porque los estudiantes aprecian la posibilidad de elegir cuándo les viene mejor escribir en papel y prefieren, cuando dice tengo que pensar, necesito pensar o quiero crear, extraordinariamente recurren al papel. Recurren al papel porque es como si hubiera una proximidad entre conexiones más complejas del ser humano, cuerpo con espíritu, con emoción, y eligen el papel. Cuando tienen que hacer otro tipo de comunicaciones, prefieren definitivamente las tecnologías. Y darnos cuenta de eso que dicen los jóvenes debería ser un indicador de cómo trabajar. Porque a veces ¿cómo seducirlos no se también? usa suficientemente, ¿no? También cuando dicen, quiero leer en profundidad o quiero leer literatura recreativa, les gusta más el libro. Pero cuando quieren manejar profusa información, definitivamente las tecnologías. Entonces, esa necesidad de compatibilizar genera desafíos más interesantes para el educador. Por ejemplo, hay mucha información, diferente, variada. Bueno, hay que enseñar a ser crítico en la lectura. No es un gen lo que te hace ser crítico. Hay que darle la posibilidad de cotejar información diversa. Pero y con los libros también. No es lo mismo el profesor que dice, lean de la página 14 a la 23, de no se sabe qué libro, ni no se sabe qué, que el profesor que orienta a un trabajo de lectura y alienta hasta que haya perspectivas distintas para luego comprender distinto. Este libro entonces termina siendo una herramienta importante, digamos, para todo el sistema educativo, que pueden encontrar aquí datos muy relevantes. Y como docentes también les pregunto de forma rápida, porque a muchas mamás y papás les debe pasar que están mirando la entrevista. Mi hijo no lee, no agarra un libro, ¿no? Un mal a veces, no digo de todos, por supuesto, porque hay niños que leen y mucho, pero no me agarra un libro. ¿Qué podemos...? A mí me gusta decir esto, a leer se aprende desde que se nace. El bebé recibe cuentos, le leen cuentos, le cuentan narraciones con amor, y ahí comienza su primera conexión con la lectura. Ve los padres leer cualquier tipo de información, ve libros en la casa. Hay muchas investigaciones que asocian la predicción educativa con cuántos libros hay en tu casa. Pero hay bibliotecas, hay librerías. Y decía Clemente Estable, gran científico y pedagogo uruguayo, enseñar a leer es enseñar la pasión por leer. Entonces la pregunta es, familias, escuelas, ¿enseñamos al gusto por la lectura? Bueno, entonces vamos bien encaminados. El método es el compañero de esa pasión. No lo tenemos, el estudiante no va a poder, no tiene por qué. Y los liceos y las escuelas enseñan el gusto por la lectura, la necesidad de la lectura. Bueno, ahí está la pista. Muy bien. Yo me acuerdo que en la escuela todos los viernes había que pararse frente a la clase y contar sobre el libro que habías leído esa semana. Era muy lindo esa, era muy lindo. Ese tipo de práctica. Yo tengo muchos recuerdos de bibliotecas infantiles que me mataron el aburrimiento de una manera increíble. Yo fui un lector muy voraz y la verdad que lo evoco con mucho cariño. Los Muchas tiempos gracias van por haber cambiando. venido. Dani Sagardere, Sonia Escafo, muchísimas gracias.